Bienvenidos a la clase número 5. En la clase anterior estuvimos viendo cómo se ejecutan las transformaciones en prácticamente todos los entornos 3D, que es a través del Gizmo. Pero habíamos dicho que Blender tiene otro método utilizando atajos del teclado, que es bastante más práctico y rápido una vez que se acostumbran a usarlo. No se preocupen por ahora por la cantidad de atajos del teclado que vamos a estar viendo. No hace falta que los memoricen todos, los vamos a estar recordando a medida que avanzamos con el curso, para que los vayan asimilando en la práctica. Por ahora es simplemente entender cómo funcionan y saber que están ahí. Vamos a ir recordando cada comando a medida que lo necesitemos. Ahora bien, los atajos del teclado para transformaciones en Blender son, en el caso de transformaciones de posición, si con el objeto seleccionado tocamos la letra G, vamos a ver que el objeto queda como agarrado al cursor del mouse y podemos simplemente colocarlo en otra zona dejándolo con clic izquierdo, o si lo tenemos agarrado con la letra G y no queremos moverlo, nos confundimos, podemos hacer botón secundario y cancelar la acción. Con este método, si queremos agarrar el objeto y moverlo sobre un eje específico, vamos a agarrarlo con la letra G y inmediatamente después definir sobre qué eje queremos moverlo, tecleando simplemente la letra que corresponda con el eje que queremos bloquear. Por ejemplo, si quiero mover este cubo sobre el eje X, una vez que lo tengo agarrado voy a tocar la X en el teclado y se va a fijar ese eje como única opción de movimiento. Si toco la Y, se va a fijar el eje Y, y si toco la Z, se va a fijar el eje Z. Otra ventaja de este método es que en lugar de definir sobre qué eje queremos moverlo, podemos definir sobre qué eje queremos no moverlo. Es decir, supongamos que yo quiero mover este cubo solo sobre el eje X y sobre el eje Y, pero no moverlo en Z. Si simplemente lo agarro, yo lo estoy moviendo en Z sin bloquear ningún eje. Pero si toco Shift Z, voy a excluir el eje Z de la transformación de movimiento. De tal modo que ahora lo puedo mover libremente sobre X y sobre Y al mismo tiempo y saber que no lo estoy cambiando de altura, no lo estoy moviendo en Z. Y del mismo modo podemos dejarlo confirmando el movimiento con la tecla Enter o el clic izquierdo, o cancelar el movimiento con el botón secundario o la tecla Escape. Del mismo modo va a funcionar la función de rotación, pero en lugar de utilizar la tecla G para agarrar, vamos a tocar la tecla R de rotar y se va a activar el modo rotación. Si no definimos ningún eje, va a rotar desde el ángulo en que lo estamos viendo. Pero podemos definir, por ejemplo, el eje X simplemente tocando la X y ahora solo rotamos sobre ese eje, o sobre el eje Y, o sobre el eje Z. Y lo mismo va a ocurrir en escala, y escala es con la tecla S. Con la tecla S entramos en modo escala, se va a escalar proporcionalmente, o si definimos un eje, vamos a escalar solamente sobre ese eje. Del mismo modo, en escala podemos decirle en qué eje no queremos escalar. Supongamos que yo quiero hacer que este cubo sea grande, pero no crezca en altura, es decir, que no se agrande sobre el eje Z. Podemos agarrarlo con la S y hacer Shift Z, y ahora solamente se agranda sobre los ejes X e Y, pero no cambia de altura, no se agranda sobre el eje Z. Y también con este método podemos hacer transformaciones precisas. Es decir, ¿qué pasa? Vamos a la vista frontal. ¿Qué pasa si yo quiero rotar 90 grados este objeto? Puedo simplemente apretar la R para entrar en modo de rotación y tipear en el pad numérico inmediatamente después el número 90. Y automáticamente se va a rotar 90 grados desde la vista en la que lo estamos viendo. Como lo estamos viendo desde el frente, no hace falta que definamos que queremos rotarlo solamente sobre el eje Y, porque como se rota desde la vista automáticamente y estamos mirándolo desde el frente, sobre ese eje es sobre el cual vamos a estar rotando. Del mismo modo, en cualquier operación, si por ejemplo yo quiero que este objeto ahora tenga el doble de tamaño en X de lo que tiene ahora, puedo hacer S para entrar en modo escalar, definir el eje X tocando la X y tipear el número 2, de tal modo que ahora el objeto es 2 veces el tamaño que tenía en X. Y si queremos volver al tamaño que tenía el cubo sin tocar control Z, podemos hacer S, definir el eje X y tipear el número 0.5, es decir, la mitad. Confirmamos y ahora volvemos a tener el tamaño que teníamos antes de duplicar el tamaño del objeto. Y podemos hacer lo mismo en operaciones de posición. Si por ejemplo queremos moverlo 5 unidades hacia atrás sobre el eje X,
podemos hacer G para mover, X para fijar el eje X y tipear -5. Y ahora el cubo se movió 5 unidades hacia atrás. En Blender, una unidad equivale a 1 metro en el mundo real, pero por ahora no nos vamos a preocupar por hacer elementos a escala. Nos preocuparíamos por eso si estuviéramos haciendo algo para impresión 3D o algo de arquitectura o ciertas operaciones específicas, pero por ahora no es algo que nos preocupe a nosotros. Del mismo modo, si queremos moverlo 7 unidades en X hacia adelante, es decir, 7 unidades en positivo, podemos hacer G, X, 7, y ahora el cubo se movió 7 unidades hacia adelante en X. Como habrán notado, el tema de los números, una vez que tenemos agarrado con la G, rotando con la R o escalando con la S, es relativo a la operación que estamos realizando. Cuando estamos moviendo con la G, cuando estamos haciendo operaciones de posición, el número que tipiemos se refiere a unidades de Blender, es decir, cuántas unidades vamos a estar moviendo el objeto. En el caso de la rotación, el número que tipiemos está expresado en grados, es decir, cuántos grados estamos rotando el objeto. Y en el caso de la escala, es una multiplicación de tamaño, es decir, si yo escalo y toco el número 2, el objeto va a tomar 2 veces el tamaño que tenía. Y si yo escalo y toco 0.3, el objeto ahora va a tener 1/3 del tamaño que tenía, o mejor dicho, un 30% del tamaño que tenía. Para volver a las dimensiones y rotación original que tenía un objeto antes de que empecemos a modificarlo, podemos hacer Alt más la tecla correspondiente a la operación que queremos volver a su valor por defecto. Por ejemplo, si queremos volver a la escala por defecto, podemos hacer Alt S con el objeto seleccionado y va a tomar la dimensión que tenía en un primer momento. O si queremos cancelar la transformación de posición que hicimos, podemos hacer Alt G y va a volver a la posición que tenía por defecto. Y con Alt R, ahora no se va a notar, pero si tenemos rotación, con Alt R va a volver a la rotación original del objeto. Ahora que ya nos sacamos de encima el tema de cómo manipular objetos en la escena, vamos a ver cómo crear objetos nuevos, así dejamos de trabajar siempre con el mismo cubo. Hay varias maneras de crear objetos nuevos en Blender, vamos a ver las más comunes. La primera es utilizando la columna de funciones de la izquierda, que se llama tocando la tecla T. Y si vamos a la solapa Create, vamos a ver una lista de los objetos más comunes que podemos crear y agregar a nuestra escena. Si simplemente cliqueamos alguno, por ejemplo, un cilindro, vamos a ver que se agrega un cilindro a la escena. En este momento se puso exactamente en el mismo lugar en el que estaba el cubo. Y vemos que también nos aparece en el outliner un cilindro y un cubo. Noten si hacemos clic en cualquier lugar de la pantalla con clic izquierdo para que se mueva el indicador que mencionamos la clase pasada, que si ahora creo otro objeto, por ejemplo una esfera, ahora el objeto se creó en lugar de en el mismo lugar del cubo en el centro de la escena, se creó en el lugar en el que estaba posado ese indicador. Y esta es una de las funciones que tiene ese indicador que tanto nos molestaba hasta ahora. En cualquier lugar que lo posicionemos, a la hora de crear un nuevo objeto, el objeto va a aparecer en ese lugar. Noten que en esta misma columna, cada vez que creamos un objeto, nos aparecen acá abajo una lista de opciones. En esta zona de la interfaz siempre van a aparecer opciones relativas a la última acción que hayamos realizado. Si yo, por ejemplo, ahora muevo este cilindro, ahora el menú de acá al costado cambió por uno relativo a la última operación que realicé. La última operación que realicé fue una operación de transformación en posición. Entonces ahora tengo acá un menú que me permite mover el objeto solamente en X, porque la operación que realicé fue de mover en X. Si movía en Y, ahora solo lo puedo mover en Y y no me deja moverlo en ningún otro. Si hubiera rotado, ahora voy a tener opciones de rotación en este menú. Siempre acá nos va a aparecer un menú relativo a la última operación que hayamos realizado. Y cuando estamos creando objetos, todos estos de la primera lista que dice Mesh son primitivas 3D. Y lo que hace que sean primitivas 3D y no cualquier objeto 3D es que inmediatamente después de crearlos podemos definir una serie de parámetros que determinen cómo va a ser ese objeto en cuanto a su malla, en cuanto a su geometría interna. De tal modo que si, por ejemplo, cliqueo acá para posicionar el cursor 3D, por cierto se llama cursor 3D este indicador, y creo una torus, que es como un anillo, inmediatamente me aparece un menú con opciones que me permite, por ejemplo,
definir la cantidad de segmentos que tiene el anillo en vertical y en horizontal. Nos permite definir el radio externo y el radio interno del anillo. Y lo mismo pasa si creamos, por ejemplo, una esfera. Podemos definir cuántos segmentos tiene en vertical, cuántos anillos tiene en horizontal, y de ese modo setear la topología, la estructura inicial del objeto. Pero noten que si ahora volvemos a la torus, ya no tenemos las opciones para definir los parámetros de este objeto. Ahora tenemos los de la esfera, porque fue la última que creamos. Es decir, que esta primitiva ya quedó definida como objeto. No podemos modificar su geometría ahora sin hacerlo, entre comillas, a mano en modelado poligonal, que es lo que vamos a estar viendo en la clase que viene. Las primitivas se definen en geometría inmediatamente después de crearlas. Otro método para crear objetos sin necesidad de expandir la columna de la izquierda, la vamos a ocultar con la letra T, es posicionando el cursor 3D donde queremos crear nuestro nuevo objeto. Podemos hacer el atajo del teclado Shift A y nos aparece una lista de todos los objetos que podemos agregar. En la lista de Mesh tenemos las primitivas y podemos agregar un objeto desde acá. Si queremos traer el menú que teníamos al costado, podemos apretar la tecla F6 y nos aparece este menú flotante en donde podemos definir cuántos segmentos tiene esta esfera, cuántos aros, el tamaño, la posición, etc. También podemos crear objetos a partir de los que ya tenemos en nuestra escena, duplicando un objeto ya existente. Para eso vamos a seleccionar el objeto que queremos duplicar y vamos a ejecutar el comando del teclado Shift-D. Y al hacerlo, automáticamente nos queda agarrado al cursor del mouse una copia del objeto. Podemos posicionarlo y hacer clic izquierdo para confirmar el movimiento, o si queremos podemos hacer Shift-D para duplicarlo y cancelar el movimiento con escape o botón secundario, y ahora tenemos dos objetos uno encima del otro. Si lo movemos vemos que están los dos en el mismo lugar. Control Z para volver a llevarlo, y para borrar el duplicado, para que no haya dos objetos en el mismo lugar, podemos seleccionar uno de los dos y con la tecla X nos va a aparecer el menú para borrar objetos. De hecho podemos borrar varios objetos de la escena. También se puede borrar con la tecla suprimir del teclado. Antes de cerrar esta clase quería mostrarles cómo cambiar los modos de shading, es decir, cómo cambiar de qué modo se ven representados los objetos en el viewport. Lo hacemos desde este botón de acá abajo. Ahora mismo está puesto en Solid, pero podemos, por ejemplo, ponerlo en Wireframe. Y ahora los objetos se ven como en su versión de cables internos, se ve su geometría interna, sus lados, sus caras, sus vértices, y podemos ver a través de ellos. También tenemos modos como textura o material, que en este momento no cambian mucho de la vista sólida porque no tenemos asignado ninguna textura ni ningún material, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí podemos ver que cambia, que ahora nuestra escena está representando la iluminación de acuerdo a las lámparas que tenemos puestas. Si agarramos la lámpara y la movemos, vemos cómo reaccionan los objetos a esa iluminación. También tenemos la vista de render, pero esa la vamos a ver más adelante cuando hablemos de renderizado. Por ahora nosotros nos vamos a manejar entre la vista sólida y la vista wireframe, y el atajo de teclado para alternar entre esas dos vistas es la tecla Z. Con la tecla Z sucesivamente intercalamos entre vista wireframe y vista sólida. Y por último destacarles cómo trabajar con distintos puntos de pivot a la hora de hacer transformaciones. Nosotros por ahora, cada vez que hacemos alguna transformación de rotación o de posición o de escala, lo estamos haciendo a partir del centro del objeto, que es ese punto naranja que aparece cada vez que seleccionamos un objeto. Es el centro de esa geometría. Pero la razón por la que estamos haciendo las transformaciones a partir de ese punto como si fuera el eje es porque acá tenemos seteado como punto de pivot el median point, el punto medio de la selección. De tal modo que si seleccionamos varios objetos, ahora el punto medio es a donde se nos fue el gizmo, y si rotamos, vamos a estar rotando desde ese punto. Pero también tenemos otros modos, como puede ser el cursor 3D, y ahora vamos a rotar a partir de donde sea que coloquemos el cursor 3D. Entonces podemos rotar objetos con puntos de pivot
muy específicos en cualquier sector que coloquemos el cursor. Y esto funciona para cualquier transformación. O también tenemos para cuando queremos rotar varios objetos a la vez, pero todos sobre su propio eje, podemos seleccionar Individual Origins. Y si seleccionamos varios objetos y rotamos ahora, vamos a ver que cada uno rota respecto de su propio centro. Por ahora lo vamos a dejar en punto medio. Y con todo esto visto, ahora sí estamos listos para pasar a la clase siguiente, que es la introducción a modelado poligonal. Vamos a estar editando geometría desde dentro de los objetos y aprendiendo lo básico de cómo hacer un modelo 3D.